Ha cursado y ha sido docente del diplomado de VIH en la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt. Tiene un posgrado en Biología Molecular de la Universidad Francisco Marroquín. Es magíster Shentai en Atención Integral del VIH de la Universidad Galileo. Tiene un doctorado en Administración Pública de la Universidad Galileo. Es catedrático de Química Orgánica de la Universidad Francisco Marroquín y es catedrático de Química General y Química Forense en la Universidad Mariano Galvez. Entonces, pues agradecemos el tiempo del licenciado Emerson. Los dejo con él. Gracias, Emerson, por la paciencia y la accesibilidad, ¿verdad? Y pues el tiempo es tuyo, Emerson. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Se logra escuchar bien? Perdonen. Sí, te escuchamos y te vemos La bien tu pantalla, la pantalla. Emerson. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la farmacología de medicamentos para tuberculosis. Pues dentro de lo que les voy a hablar, pues es un poco de generalidades, especialmente de los fármacos de primera línea. Para dosis incluiremos pues fármacos de primera y de segunda línea. También un poco de los mecanismos de acción, así de una manera pues bastante puntual. Esto para tanto primera y segunda línea. Interacciones para primera línea y efectos no deseados y cómo se van a abordar hacia grandes rasgos pues estos efectos no deseados y siempre pues para primera línea. Hago la salvedad, yo no soy clínico, así como la doctora Meléndez, ¿verdad? Que es experta y muchos de los médicos que han pasado, pero yo voy a hacer un poco como que abordaje teniendo un poco en cuenta lo que es química orgánica o biología molecular, por ejemplo, un poco de bioquímica. Entonces, pues por el hecho, ¿verdad?, de no ser experto en clínica. Voy a empezar entonces, como hemos visto, vamos a compartir. Esto es algo de las siglas que utilizaremos durante la charla, a lo largo de la charla, y van a ir apareciendo en algunas de las diapositivas. Empecemos, ya puse mi temporizador. Muy bien, empezamos con las generalidades, así a grandes rasgos y bien puntuales. Pues ya vimos que el género, seguramente ya les hablaron, es Mycobacteria, una especie de tuberculosis, pues fue descubierta por Roberto Koch en el año de 1882, y pues ver la forma, la morfología es una forma alargada, por eso es un bacilo, y pues gracias a él se le dio el nombre o en honor a él se le dio el nombre del bacilo de Koch. ¿Cómo está compuesta la composición de la micobacteria? Y esto hablando de las distintas especies de micobacterias en general. Esto sí es en general. Bueno, hablando desde lo más externo hasta lo más interno. Así hay algunas excepciones por ahí. Pero empecemos con la membrana plasmática. ¿Sí? La membrana plasmática, unido a la membrana plasmática, pues bueno, la membrana plasmática está compuesta de una bicapa lipídica, la cual está unida a través de enlaces de tipo covalente polar a lo que se conoce como el peptidoglucano el peptidoglicano o peptidoglucano, el cual a su vez está unido a lo que son los arabinogalactanos. Desde el interior de la membrana hacia el exterior de la membrana, pues encontramos lo que algunas proteínas transmembrana, por ejemplo, unido a los arabinogalactanos, siempre por enlaces de tipo covalente polar, se llaman estos. Están unidos los ácidos micólicos y unidos a estos pues están los glucolípidos. Hay más estructuras, dije es general, puede variar de una a otra micobacteria, aunque en principio pues viene siendo lo mismo. Incluyen mananas, glucanas, por ejemplo,
Pero podemos hablar de estas, que son las que de alguna manera pues, nos van a servir a abordar un poco lo que es los mecanismos de acción. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el listado de medicamentos. Y vamos a empezar con primera línea. Esto ya lo han visto muy bien, pero vamos a retomar un poco. Entonces, estos son los de primera línea: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y las siglas con las cuales trabajaremos durante la charla. Vamos con descripción, historia y un poco de química. Pues esto es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Pues hacemos un poco de análisis en las estructuras donde hay letras N y O, los nitrógenos y los oxígenos tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Esto me haría pensar en que son estructuras que pueden ser hidrosolubles, cosa que no es así, y esto se debe al tamaño de la cadena hidrocarbonada, es decir, todos los vértices que miramos ahí son carbono realmente acompañados de oxígeno, cumpliendo con la tetravalencia del carbono. Podríamos decir o inferir en esto que el más hidrosoluble pues tiende a ser el etambutol, la estructura del etambutol, que es la que está hacia la derecha, hacia más hacia la derecha abajo, ¿sí? Debido a la relativa cadena hidrocarbonada pequeña. Tenemos isoniazida. Químicamente la podemos describir como una hidracida del ácido isonicotínico. Se empezó a utilizar como tratamiento, incluir en los tratamientos para TB en el año de 1945. El efecto es bacteriostático y también tiene un efecto pues bactericida. La rifampicina, químicamente lo podemos designar como un derivado de las rifamicinas, un derivado semisintético. Se empezó a utilizar como tratamiento, se incluyó en el tratamiento para TB en el año de 1968 y el efecto de esta básicamente es bactericida. Para la piracinamida, químicamente es un derivado de la nicotinamida, es un derivado semisintético también. Se empezó a utilizar en el año de 1945 gracias a la piracinamida, pues los tiempos de tratamiento fueron acortados. El efecto de esta es bacteriostático, aunque también es bactericida en función de la dosis. El etambutol, pues habíamos dicho, es el más hidrosoluble de estos. De hecho, pues con esto se logra prevenir las ciertas resistencias. Existen, esta hidrosolubilidad se debe a los dos grupos hidroxilo terminales y a los grupos amino, es decir, los nitrógenos son grupos aminos secundarios. Este se empezó a utilizar en el año de 1961 y el efecto es bacteriostático y también bactericida en función de la dosificación. Son los dosis y esquemas. Empecemos con primera línea. Pues isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, respectivamente, a dosis de 5, 10, 30, 20 miligramos kilo día, kilo peso, ¿verdad? Por lo que se puede extrapolar a 300, 600, 1500 y 1200. Aunque pues ahora ya existen las coformulaciones en las cuales la tableta trae 75 miligramos de isoniazida, rifampicina son 150 miligramos, piracinamida 400 miligramos y etambutol son 275 miligramos, por lo que se da 4 tabletas para mantener la dosis estándar a 300, 600, 1600 y 1100 miligramos día, respectivamente, ¿sí? Para personas que tienen pesos inferiores a los 50 kilos o lo equivalente a 110 libras, pues es que se utiliza básicamente la formulación, la dosis, perdón, por kilo peso. Para pacientes, sean positivos o negativos, ya lo estaba explicando la doctora, es una fase inicial de 2 meses o 50 dosis que incluyen las dosis estandarizadas de 5, 10, 30, 20 miligramos kilo peso por día. Y pues existe para este tipo de pacientes una fase de continuación,
que es de 4 meses, en las cuales solo se incluye isoniazida y rifampicina a las dosis de 5 y 10 miligramos kilo peso día. Cuando hay personas, pacientes con TB meningia, TB ganglionar o TB diseminada, la fase inicial pues es la mida, 2 meses o 50 dosis a 5, 10, 30, 20 miligramos kilo peso día, o, luego una fase de continuación que es ahora de 10 meses, no de 4 meses como en el caso anterior, sino 10 meses, y la dosificación solamente para isoniazida y rifampicina de 5 y 10 miligramos kilo peso respectivamente. Las dosis, tanto para la anterior de la fase de continuación y para esta, pues son diario. Hablemos un poco ahora de las drogas de segunda línea. Entonces, pues para esto vamos a hacer unos intervalos de peso que van de 30 a 35 kilos de peso, de 36 a 45, de 46 a 55, 55 a 70 y personas mayores de 70 kilos. Entonces, para la rifabutina, por ejemplo, esto es en el listado en la columna del lado izquierdo, encontramos los medicamentos, algunos de los medicamentos de segunda línea. Rifabutina, por ejemplo, es una dosis estandarizada de 300 miligramos para todos los pesos y esto es cada 24 horas. Para levofloxacina, en personas que oscilan su peso entre 30 y 45 kilos, son 750 miligramos cada 24 horas. Para personas desde los 46 kilos o más, son 1000 miligramos, 1 gramo, ¿verdad? Cada 24 horas. Para la moxifloxacina, que son 400 miligramos cada 24 horas, estándar para todos los pesos. Etionamida y la protionamida, por ejemplo, para personas de 30 a 45 kilos, son 500 miligramos. Estos se dividen en 2 dosis al día, es decir, 250 miligramos cada 12 horas. Y para personas que oscilan entre los 46 y 70 kilos, son 750 miligramos dividido en 2 tomas, ¿sí? Para ambos casos, tanto para etionamida como para protionamida. Y para personas que pesan más de 70 kilos, pues son 1000 miligramos también dividido en 2 tomas para ambos casos. Continuando con medicamentos de la línea, pues igual con los mismos pesos, con los mismos intervalos de peso, la cicloserina para personas de entre 30 y 55 kilos son 500 miligramos dividido en 2 dosis al día, y para personas de 56 kilos o más de peso son 750 miligramos de igual manera dividido en 2 veces al día. Para lo que es el ácido para aminosalicílico, son 8 gramos para personas entre 30 y 70 kilos. Esto se divide en 2 tomas al día. Y para personas con pesos mayores a 70 kilos se puede incluir entre 8 y 12 gramos dividido en 2 tomas. Daquilina, esta es la dosis estándar de 400 miligramos. Esto es una vez al día y esto se da por 2 semanas. Y luego por 22 semanas se dan 200 miligramos, pero 3 veces por semana solamente. Para Delamanid son 100 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, como dosis estándar para todos los pesos. Para clofazimina son 100 miligramos estándar para todos los pesos. Para Linezolid son 600 miligramos diarios para todos los pesos, también de manera estándar. Para lo que es amoxicilina clavulanato, y en la presentación 7.1, pues para personas entre 30 y 50 para todas los pesos, para todos los rangos de pesos, son 2.600 miligramos. Esto es dividido en 2 dosis. Para la presentación 8-en-1, son 3.000 miligramos estándar y también dividido en 2 dosis.
Imipenem y la estatina son 1000 miligramos, es decir, 1 gramo en función del imipenem 2 veces al día. Y meropenem es 1 gramo cada 8 horas. Pueden ser, bueno, de hecho en Guatemala la existencia es en inyectables, ¿verdad? Aunque pues en muchos casos se prefiere o se evita utilizar los inyectables, o es alguna de las tendencias. Aquí pues también hay otros inyectables de segunda línea, todos aminoglucósidos, canamicina, amicacina y capreomicina. Y aquí pues algunos de los rangos cambian un poco. Por ejemplo, en el primer caso de 30 a 33 kilos para todos los fármacos son 500 miligramos cada 24 horas. Para personas o el rango de 34 a 40 kilos, para canamicina y amicacina son 625 miligramos día y para capreomicina son 600 miligramos día. Para personas de entre 41 y 45 kilos de peso, para los 3 medicamentos son 750 miligramos día. Para personas de 46 a 50 son 875 para canamicina y amicacina, mientras que para capreomicina 200. Y para tanto personas de 51 kilos o más, para todos los casos, pues es 1 gramo, ¿sí? 1 gramo día de cada uno de los 3 fármacos, es decir, para los 3 medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en casos de cuando hay tuberculosis, donde hay una drogoresistencia que no llega a ser ni multidrogo resistente ni extradrogo resistente? Entonces, el diseño de estos tratamientos, de estos esquemas, se va a basar en la prueba de sensibilidad a la droga para cada persona, es decir, específicamente para cada persona. Obviamente, pues no se va a incluir a el fármaco al cual existe resistencia y se va a completar el esquema con los fármacos a los cuales no hay resistencia, que pueden ser los de segunda línea. Por ejemplo, pues estaríamos hablando de una resistencia o una monoresistencia a lo que sería isoniazida. Entonces se podría tomar como esquema base, podríamos decirlo así, el esquema de primera línea, obviamente eliminando la isoniazida. Entonces quedaría piracinamida, etambutol y rifampicina. Y una sugerencia es el uso de levofloxacina. Esto pues se da en un periodo de 6 meses aproximadamente, con pautas de lunes a sábado únicamente, con descanso los días domingo. Algo importante pues es la realización de un Gene Expert, por ejemplo, para saber si no hay resistencia a rifampicina, porque si hubiese resistencia a rifampicina, pues se abordaría o se haría el cambio como o de tratarse de una TB multidrogo resistente. Entonces, continuando pues con estos casos de tuberculosis resistente a SIDA, por ejemplo, pues estos casos idealmente deben ser abordados en hospitales especializados. Cuando se tenga el esquema ya establecido, pues pueden ser referidos a entidades de primer nivel. Algo importante para el seguimiento es pues hacer un cultivo cada mes, ¿verdad? Un cultivo de esputo cada mes, e incluso al haber terminado el tratamiento, pues dar seguimiento por 3 veces consecutivas más para realmente constatar si se logró la curación de la persona. Como se están incluyendo en el caso de la levofloxacina, ¿verdad? Y todos los demás que vimos, fármacos de segunda línea, pues es necesario reportar el tratamiento en lo que es la tarjeta de tratamiento para tuberculosis drogoresistente. Entonces, si hubiesen esquemas en los cuales, o personas, perdón, en los cuales ya hay resistencia a rifampicina o hablando de multidrogoresistencia, pues podemos hablar de 2 tipos de esquema, un esquema corto y un esquema prolongado. Estos sí incluyen, o de hecho en estos todavía se incluyen los inyectables de segunda
de segunda línea. Entonces, el esquema corto pues tiene un aproximado de entre 9 y 11 meses de tratamiento y se divide en dos fases. La primera fase oscila entre 4 y 6 meses de tratamiento, en los cuales se incluyen la kanamicina, la moxifloxacina, la proteonamida, clofazimina, piracinamida, etambutol e isoniazida. La fase de continuación o la segunda fase son 5 meses en los cuales se incluyen moxifloxacina, clofazimina, piracinamida y etambutol. Estos pues deben ser pacientes en los cuales han sido clínicamente diagnosticados y hay indicios bacteriológicos en los cuales sí hay resistencia y que además se incluye que no hayan sido tratados previamente con dosis de segunda línea, con ningún fármaco de segunda línea. Además, hay que estar seguros que no exista resistencia ni a fluoroquinolonas o a fluoroquinolonas, ni tampoco a aminoglucósidos o inyectables de segunda línea. El esquema prolongado es aproximadamente de 18 meses de acuerdo a la evolución, en los cuales la primera fase son 6 meses en la cual se incluyen kanamicina, levofloxacina, se incluye cicloserina, se incluye etionamida, piracinamida y etambutol. Y la fase de continuación o la segunda fase que incluye 12 meses es levofloxacina, cicloserina, etionamida, piracinamida y etambutol. Cuando no se incluyen esquemas inyectables, pues este es uno de los ejemplos de los esquemas. Se aborda por 2 semanas con bedaquilina, más linezolid, más moxifloxacina, más clofazimina, etambutol y piracinamida. Luego se continúan con 22 semanas de bedaquilina, linezolid, moxifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamida. ¿Cuál es la diferencia? Que en las 2 primeras semanas son 400 miligramos diarios de bedaquilina de lunes a sábado. En la segunda fase son solamente 200 miligramos de bedaquilina los días lunes, miércoles y viernes. El resto de los fármacos, desde linezolid hasta piracinamida, pues continúan administrándose desde el lunes al sábado. Y si nos damos cuenta, en la fase 3, es decir, la que incluye los 12 meses, pues ya no se incluye la bedaquilina, solamente desde linezolid a piracinamida, siempre en las pautas de lunes a día sábado. Bueno, empecemos un poco con los mecanismos de acción de primera línea y de segunda línea. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Bueno, a grandes rasgos, podemos decir que los fármacos que actúan a nivel de los ácidos micólicos son la piracinamida, el etambutol, la etionamida y la proteonamida. A nivel de la subunidad beta, la rifampicina. A nivel de peptidoglucano, los carbapenos y los inhibidores de beta-lactamasas. A nivel ribosomal, los aminoglucósidos. A nivel de replicación, las quinolonas y a nivel de la 5-ATPasa sintasa o sintetasa, la bedaquilina. Veamos a grandes rasgos cada uno de estos. Bueno, a nivel de los ácidos micólicos, hablamos de lo que es la piracinamida, el etambutol, la isoniazida, la proteonamida y la etionamida. Veamos entonces, ¿qué son? Ya vimos que al principio hablamos de que uno de los componentes de la pared de la micobacteria pues son los ácidos micólicos. ¿Pero qué son los ácidos micólicos? Los ácidos micólicos son estructuras compuestas de 2 componentes, básicamente. Una que incluye lo que es un ácido graso y la otra es lo que incluye algo que se conoce como un ácido meromicólico. Entonces, la condensación de lo que es el ácido graso con el ácido meromicólico es lo que va a formar el ácido micólico. Y los ácidos micólicos, estos se difieren en el número de átomos de carbono de acuerdo a la especie de micobacteria. Por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, el número de átomos de carbono en lo que son los ácidos grasos
se encuentran aproximadamente en 30 átomos de carbono para la cadena hidrocarbonada, mientras que para la cadena hidrocarbonada en los ácidos meromicólicos está aproximadamente en 50 átomos de carbono. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues primero, pues con acción de la acilcoenzima A, digámosle acilcoenzima A, ¿sí? Va a entrar. Son dos ciclos. El primer ciclo se llama síntesis de ácidos grasos etapa 1 o faz 1 y el segundo pues es síntesis de ácidos grasos etapa 2 o faz 2. Entonces en el primero pues es donde se forma en el ciclo 1 es donde se forma el ácido graso, en el ciclo 2 es donde se forman los ácidos meromicólicos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces a través de la acilcoenzima A, pues por acción de esta enzima, la beta-cetoacilcoenzima sintasa o sintetasa, pues se produce la beta-cetoacilcoenzima A. Esta molécula de beta-cetoacilcoenzima A, por acción de la beta-cetoacilcoenzima reductasa, pues produce una reducción en el carbono 4, lo que antes era un grupo cetónico, ahora es un grupo alcohol, ¿sí? Y se conoce pues como beta hidroxiacetil coenzima A. Esta se reduce o sufre un cambio en el cual se libera una molécula de agua por acción de la beta hidroxiacetil coenzima A deshidrogenasa. El grupo hidroxilo se pierde. El grupo hidroxilo se elimina, llevándose un hidrógeno del carbono y se forma un doble enlace, es decir, un grupo alqueno. Y forma lo que, bueno, la molécula se llama trans-2-enoil-coenzima A, y por acción de la trans-2-enoil-coenzima A reductasa, ahí me faltó el apellido de la enzima, se unen dos carbonos. Por cada ciclo se van uniendo dos carbonos hasta que se logra llegar al aproximado de 30 carbonos, en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Las que tengo en rojo, la beta-cetoacilcoenzima A reductasa, la beta-hidroxiacetilcoenzima A deshidrogenasa, es precisamente sobre las cuales inhibe la piracinamida. ¿Sí? Estas son las que son inhibidas por la piracinamida. En el ciclo de la síntesis de ácidos grasos etapa 1. Luego, el ciclo de ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos etapa 2 o el faz 2, encontramos a la beta-cetoacil ACP, la cual por acción de la beta-cetoacil ACP sintasa, pues produce la beta-cetoacil ACP y por acción de una reductasa, nuevamente las reacciones son básicamente las mismas, solo que hay una modificación estructural, ¿sí? Por acción de una reductasa se reduce nuevamente el grupo cetónico en posición 4 a un grupo hidroxilo en la misma posición. Por una deshidrogenasa se libera nuevamente agua, el OH y un hidrógeno del carbono en posición 4, se forma un doble enlace y por acción, aquí también me comí el apellido, es una trans-2-enoil ACP reductasa. Esa trans-2-enoil ACP reductasa la puse en color rojo también, porque precisamente esta es la que inhibe la isoniazida. Entonces, al inhibir esta última fase, de esto es el último cierre en cada ciclo, aquí se da el número de ciclos, el número de vueltas necesario hasta que cada dos carbonos se van ingresando, al igual que en el faz 1, aquí también cada dos carbonos se van ingresando, hasta tener un nivel de, a un valor, una cantidad, más bien dicho, de 50 átomos de carbono, para el caso de Mycobacterium tuberculosis. Luego, cuando ya está esta parte, también se ha producido, y aparte el resultado del faz 1, se condensan a través de una reacción que se conoce como una condensación tipo Claisen, se dice. Entonces, es cuando precisamente se une el producto del faz 1, que sería el ácido graso, y el producto del faz 2, que sería el ácido meromicólico, y forman el ácido micólico. A nivel de la transcripción, pues hablamos
de lo que es la rifampicina. La rifampicina, bueno, la transcripción, si nos recordamos un poco, es en los cuales se copia una secuenciación de ADN, es un ADN monocatenario que previamente ha tenido que ser desenrollado y pues un primer, o podríamos decir en este caso, sí aplica el factor sigma, que es la región específicamente la que se conoce como la subunidad beta, que se va a tener la responsabilidad de identificar la región TATA o el TATA box o la caja TATA, esta secuenciación de timinas y adeninas en el ADN, es donde se va a insertar el ARN, es el proceso de iniciación, claro, participando los factores de iniciación, se produce la elongación, lo que quiere copiar en este caso la micobacteria, se da el proceso de terminación, ya sea por bucle de desestabilización de citocinas guaninas o el dependiente de Rho, se produce el ARN mensajero. Entonces, ¿en dónde actúa la rifampicina? Pues evitando que se una la subunidad beta a la caja TATA del ADN, es decir, la subunidad beta que va a dar origen al ARN mensajero con la región TATA del ADN. Esto es lo que inhibe la rifampicina. A nivel de proteína, es decir, cuando se van a producir las proteínas, bueno, pues generalmente lo que ocurre es que el ARN mensajero, cuando se produce, se suele hacer en el núcleo. No siempre es así, pero generalmente se suele hacer en el núcleo. ¿Para qué? Pues porque el ADN es tan grande que no puede salir a través de los poros nucleares. Al ARN mensajero, siendo más pequeño, se le facilita llevar ese genoma, esa secuenciación del ADN y dirigirse hacia lo que es el ribosoma. ¿Para qué? Para producir proteínas. Entonces, cuando llega el ARN mensajero al ribosoma, se une a la subunidad menor, a la subunidad conocida como 30S. Las dos subunidades del ribosoma, la 30S y la 50S, la mayor. Entonces se forma este complejo ARN mensajero subunidad 30S y lo hace por acción de tres aminoácidos, perdón, que son adenina, uracilo, guanina, que codifican metionina. Por eso se forma el complejo ARN mensajero, pero subunidad 30S, formil metionil. De ahí viene la metionina, que ha sido la responsable del proceso de iniciación. Claro, teniendo en cuenta siempre los factores de iniciación. Tanto para estos dos procesos de expresión génica, transcripción y traducción, se da una iniciación, una elongación y una terminación. Entonces, aquí, luego, pues se une a estos la subunidad mayor y el ARN de transferencia, que lo que hace es aparear los codones del ARN mensajero con los anticodones del ARN transcrita. ¿Para qué? Para ir sintetizando aminoácidos, y estos aminoácidos, esta secuenciación de aminoácidos que va a dar origen a las proteínas que van a ser de beneficio pues para la micobacteria. Entonces, ¿en dónde actúan en este caso los aminoglucósidos? ¿Sí? Los aminoglucósidos, que son los de segunda línea, los inyectables de segunda línea, estos inhiben la formación del complejo ARN mensajero subunidad menor 30S y por ende pues no se produce la producción del aminoácido formilmetionil. Es decir, al inicio de la traducción, que sería este proceso de expresión génica. A nivel de peptidoglucano, pues estaríamos hablando de los carbapenos y de las inhibidores de beta-lactamasas, el imipenem, meropenem y amoxicilina clavulanato, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues el peptidoglucano también es uno de los componentes de la pared de las bacterias y también de las micobacterias. Aquí pues son necesarias moléculas pares, podemos decirlo. Y son dos moléculas que se conocen como N-acetilglucosamina. ¿Sí? Son azúcares, son glúcidos, la N-acetilglucosamina. ¿Qué es lo que ocurre? Por acción de unas enzimas, una de estas, por acción de 5 enzimas que se les dio el nombre de MUR-A, MUR viene de murámico, MUR-A, MUR-B, hasta MUR-E, ¿sí? Una secuenciación de pasos, se van uniendo en el carbono 3, en el carbono de región 3, algo que se conoce como el residuo de
de péptidos, que realmente es la unión de 5 aminoácidos que forman un pentapéptido. ¿Qué sería esto? Sí, en esta región, y esta diferenciación al unir este pentapéptido en carbono posición 3, pues deja o da origen a una molécula que se conoce como ácido N-acetilmurámico, como ácido N-acetilmurámico. Entonces, la primera de estas, la N-acetilglucosamina, no sufre ningún cambio. Estamos hablando, esto ocurre en el citoplasma, necesita de un transportador, se llama bacterioprenol fosfato. Este lo atraviesa por la membrana y lo lleva hacia la pared. ¿Qué ocurre acá entonces? Pues existen enzimas, las glucosilasas, ¿sí? Y las transpeptidasas y transglucosilasas. Lo primero, las transglucosilasas lo que van a hacer es unir en carbono posición 1 de una molécula de N-acetilglucosamina con el carbono en posición 4 de la otra molécula del ácido N-acetilmurámico. ¿Qué hacen? Forman enlaces glucosídicos del tipo beta 1,4. Entonces se van formando elongaciones a lo largo de la pared. Entonces es una molécula de N-acetilglucosamina, una molécula de N-acetilmurámico. Luego viene otra molécula de N-acetilglucosamina y una molécula de ácido N-acetilmurámico, unidos por enlaces tipo beta 1,4, enlaces de tipo glucosídico beta 1,4. Entonces se forman las elongaciones alrededor de lo que sería la pared, la nueva pared que se está formando de peptidoglucano. Y del otro lado, pues se vuelve a formar una de manera paralela y otra de manera paralela, o varias, digámoslo así. ¿Qué es lo que falta? Entrelazar a las que se están formando. Pues se están formando solo elongando, pero necesitan entrelazarse entre ellas. Por eso vienen las transpeptidasas, que lo que va a hacer es formar enlaces de tipo peptídico en lo que son los extremos N terminal o nitrógeno terminal de un aminoácido con el extremo carbono terminal del otro aminoácido. Entonces se unen a través formando enlaces peptídicos por acción de las transpeptidasas. Y lo que se hace es pues formar un tipo de polímero, una polimerización entre N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico de las distintas secuenciaciones que se han ido formando. Es como que fuera un entrerrejado, ¿sí? Y eso es lo que le da esa resistencia al peptidoglucano, ¿sí? Entonces, ¿en dónde actúan los betalactámicos en general? Pues inhibiendo a lo que son las transpeptidasas. La replicación, ¿quiénes dijimos de replicación? De replicación hablamos de las quinolonas, en este caso de las quinolonas, moxifloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre acá es que el ADN se desdobla previamente por acción de lo que se conoce como la topoisomerasa 4. Se produce la replicación de ADN. Cuando ya ha sido replicado el ADN, necesita nuevamente enrollarse. Esto lo hace por acción de la ARN girasa o topoisomerasa 2. Y es precisamente sobre la topoisomerasa 2 en donde interfiere las quinolonas. Esta es la enzima a la que inhibe. Hablemos un poco de interacciones. Primero, interacciones a nivel de absorción de primera línea. Para isoniazida y rifampicina, pues es mejor la toma del medicamento con el estómago vacío. Y se recomienda no uso de antiácidos, de esos antiácidos que actúan a nivel de ácido base. ¿Sí? Piracinamida y etambutol pues no se ven realmente afectadas la absorción por los alimentos, pero pues como tiene que darse de manera conjunta, pues prefiere que sea todo con el estómago vacío. Ahora hablando a nivel un poco de interacciones a nivel de metabolismo, es con lo que es isoniazida, por ejemplo, con carbamazepina y con benzodiazepinas, el uso de isoniazida pues va a aumentar precisamente las concentraciones plasmáticas, tanto para carbamazepina como para benzodiazepinas, la mayoría de benzodiazepinas. En el caso de disulfiram, a nivel de lo que es el sistema nervioso central, pues se puede producir psicosis y una disminución en la coordinación de los movimientos. Con cicloserina, pues también a nivel del sistema nervioso central puede provocarse somnolencia. Con lo que es prednisona, pues se puede disminuir lo que es la concentración de plasmática para isoniazida.
Con fenitoína, intoxicación por fenitoína hasta un 20%. Con inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAOs, puede ocurrir crisis hipertensivas y crisis convulsivas. Con acetaminofén, incluso ibuprofeno y algunos otros AINES por ahí, aumentar el riesgo de toxicidad hepática. Con ácido valproico, aumentar la concentración plasmática de ácido valproico. Al igual que con warfarina, también puede aumentarse la concentración de warfarina. Y con complejo B, pues puede haber una interferencia con lo que son las vitaminas del complejo B. La rifampicina, pues puede, con lo que es fenitoína, disminuir el efecto anticonvulsivante para la fenitoína. Para betabloqueadores, los sartán y nifedipina, pues puede con estos disminuirse el efecto hipotensor para estos tres grupos o para fármacos acá de los hipotensores. Para claritromicina, quinolona, sidoxiciclina, pues se disminuye la concentración de estos. Itraconazol, pues también se ha visto que sí se ve afectada lo que es la concentración por disminución de área bajo la curva de itraconazol. Entonces, pues una de las alternativas es el uso de fluconazol. Con alotano puede darse el riesgo de toxicidad hepática, aumentar este proceso. Con etinilestradiol, pues se puede disminuir el efecto anticonceptivo del etinilestradiol. Con metformina, disminuir el efecto hipoglicemiante de la metformina. Y con warfarina, al igual que con la isoniazida, pues aumentar la concentración de warfarina. Para piracinamida, con el etambutol, pues se pueden antagonizar los efectos del alopurinol, y con ciclosporina aumentar la concentración plasmática de ciclosporina. Con el etambutol, la vacuna BCG, pues puede reducir su eficacia. ¿Cuáles son los efectos no deseados? Siempre solo para primera línea. Con isoniazida, pues dolor a nivel articular, dorsalgias o artralgias a nivel de rodillas, manos y codos. El síndrome de hombro-mano también puede verse afectada a las articulaciones interfalángicas proximales. Uno de los más marcados, la neurotoxicidad, y lo más común, pues la neuropatía de tipo periférico. Por deficiencia de complejo B, como hay competencia con las vitaminas del complejo B, pues puede desencadenar en pelagra o algodistrofia. La toxicidad hepática, pues hay elevación de transaminasas, especialmente lo que es ALAT. En general, pues puede incluirse malestar general, náuseas, vómitos, ictericia, anorexia, dolor en epigastrio, en hipocondrio. Y esta toxicidad básicamente se debe a la formación del metabolito acetilhidracina. Yendo con isoniazida, puede haber pancreatitis, algunas anormalidades psíquicas, reacciones diversas como perostomía, tinnitus, retención urinaria, trastornos menstruales, alopecia, acné, por ejemplo. Con rifampicina, reacciones de hipersensibilidad, vómitos en proyectil, esto más o menos entre la segunda y tercera dosis, toxicidad hepática de igual manera que con isoniazida. El síndrome de flu-like, ¿verdad? Que es como un cuadro gripal que puede ir acompañado de rinorrea, cefaleas, fiebre, trombocitopenia y púrpura trombocitopénica. Esto es más frecuente en lo que son tratamientos intermitentes o cuando hay una reinserción nuevamente del tratamiento. A nivel del sistema nervioso central puede haber ataxia y confusión, falta de concentración y mareos, por ejemplo. Las reacciones que son potencialmente fatales, nefritis intersticial, insuficiencia renal aguda, crisis hemolíticas, crisis de disnea, shock anafiláctico y glomerulonefritis. Para piracinamida, en cuanto a la toxicidad hepática, pues el efecto más frecuente y grave, aproximadamente del 2 al 3% de casos presentan ictericia o van acompañados de ictericia. Puede interferir con el metabolismo de las purinas. Con esto, pues puede desencadenar hiperuricemia y generar ataques de gota. Reacciones de hipersensibilidad, bochorno, enrojecimiento de piel, fotosensibilidad, metabólicos, aumento de los niveles de azúcar, y dentro de los gastrointestinales, lo más común, náusea y vómito. El etambutol
pues es conocido la neuritis óptica por comprometer las fibras del nervio óptico y con esto es ir acompañado de una disminución de la agudeza visual y de esta disminución de la capacidad de distinguir lo que es el color rojo del verde. También pues, puede desencadenarse hiperuricemia y con esto pues generar ataques de gota. ¿Cómo se van a manejar estos efectos no deseados? Bueno, en el caso de isoniazida para las reacciones de hipersensibilidad, obviamente esto lo tiene que evaluar el médico, ¿verdad? Pues para esto se puede dar el uso de antihistamínicos, en caso con esto se logra controlar. Para neuropatía periférica lo que se recomienda es isoniazida a dosis de 50 miligramos diarios. Para lo que es pelagra nicotinamida a dosis de 250 miligramos diarios y para lo que es algodistrofia pues se pueden utilizar el resto de las vitaminas del complejo B. Cuando hay toxicidad hepática, si el médico decide omitir el tratamiento, es cuando, por ejemplo, si el valor de las transaminasas ha aumentado 3 veces, si la persona es asintomática. Si la persona es sintomática, si la persona es asintomática, aumento de las transaminasas por un valor de 5 veces, es lo normal. Para pancreatitis, cuando hay acompañamiento de dolor en banda, aumento de lipasa y amilasa, pues se recomienda la omisión del tratamiento. Para rifampicina, pues reacciones a nivel cutáneo, el uso de antihistamínicos. En el caso de toxicidad hepática, pues se aborda de la misma manera que como se hace con isoniazida. Para lo que son las reacciones estas que sí pueden poner en peligro la vida de la persona, pues es necesario omitir. Cuando hay vómitos y náuseas es necesario fraccionar la dosis para volverlo a reintroducir y pues de ser necesario el uso de dimenhidrinato. Para trombocitopenia pues también introducir en dosis pequeñas y aumentar paulativamente. Para piracinamida pues las reacciones a nivel hepático, el tratamiento sintomatológico y omisión del tratamiento en caso de ser necesario. Para hiperuricemia, pues la reducción de las purinas y también de ser necesario el uso alternativo de colchicina. Para el control del azúcar, pues puede utilizarse como una alternativa a la insulina. Para tambutol, tratamiento de hiperuricemias, pues reducción también de lo que son las purinas y el uso alternativo de colchicina. Entonces, aquí terminamos la presentación. Quizás algunos que ahí se cansaron con tanta química o bioquímica, no sé. Pero si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues este es el momento. Y muchas gracias por la atención. Gracias, Emerson, por tu presentación y participación. No sé si habrá alguna pregunta específica para el licenciado Emerson. Si hay alguna pregunta, pues abrir su micrófono, ¿verdad? Para poderla plantear. Y si no, pues de igual manera, saben que está el chat siempre ahí abierto para que podamos resolver algunas dudas. Bien, te agradecemos, Emerson, por tu tiempo, por la paciencia, ¿verdad? Por acompañarnos esta mañana. Aprovechando, queremos pues extenderte nuestras felicitaciones. Por ahí un pajarito nos comentó que hoy es tu cumpleaños, así que pues muchas bendiciones, que este sea un año lleno de éxitos, lleno de cosas buenas, ¿verdad? Así que pues un abrazo a la distancia, que la pases muy bien. Muchas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, licenciado. Gracias, muchas gracias por apoyarnos en su cumpleaños. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues vamos a dar continuidad entonces a la jornada y en la última parte, ¿verdad? Yo sé que ha sido bastante agotador, pero también con mucho enriquecimiento. Entonces vamos a continuar con la última charla a cargo de la doctora Johanna Meléndez, ¿verdad? Que nos ha acompañado también en la jornada.